capítulo 10 hasta el versículo 17, por si queréis ya irlo buscando, situaros en vuestra Bíblia. Pues Carles, volem pregar per tu, el Senyor t'ajudi. Pare, gràcies per la vida del Carles, gràcies perquè tu l'has estat parlant, per el teu espírit en la preparació d'aquest missatge, i demanem que tu l'ajudis a compartir-lo, a exposar-lo de manera senzilla i clara per la benedicció de tots nosaltres. Espírit Sant, demanem la teva assistència. En el nom de Jesús. Amén. Pues buenos días, querida Iglesia, y buenos días a todos los que nos visitáis. Sed muy bienvenidos con nosotros. Yo creo que los saludos son algo protocolarios. De hecho, siempre he pensado que los saludos, cuando alguien va a empezar una predicación, son muy protocolarios. Pero no es lo que yo quiero. Lo que quiero es trasladaros el amor que os tengo como Iglesia. Hace unos pocos meses, los jóvenes cometieron la osadía de invitarme a llevar la palabra a su campamento. Y en una de las 3 charlas yo abrí llamándolos queridos pirris. Pirris es una forma cariñosa que tengo de dirigirme a mucha gente. No es mía, la he adaptado de un buen amigo mío. Y sin embargo, cuando volví, uno de los padres de estos adolescentes me dijo: ¿qué pasa, querido Pirri? Y resulta que el hijo, entre otras cosas, se había quedado con ese saludo. Yo quiero que os quedéis con ese saludo. Y voy a pedir a Hernán, si puedes pasar y nos ayudas con la lectura del texto. Muy bien. Leo de la Reina Valera del 60, Esdras capítulo 9. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: pueblo de Israel, y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que tenían las palabras del Dios de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como iría. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de la que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz,
ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Capítulo 10. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel. Hombres, mujeres y niños, lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Yehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Y el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron a alta voz: así se haga, conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Asías, hijo de Tikvá, se opusieron a esto, y los levitas, Mesulam y Sabetai, les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres, se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Esa es palabra de Dios. Gracias, Hernán. Os hablaba del campamento de los jóvenes porque tuvo como tema central la decisión. Y hubieron 3 predicaciones. La primera de ellas fue la primera decisión que el ser humano había tenido en relación a ocupar el sitio que Dios tenía. La segunda es la decisión, que era la decisión de Cristo de pagar la culpa de lo que todos y cada uno de nosotros hayamos cometido. Y la última era tu decisión, cómo íbamos a responder a ello. Y os hablo de ello porque en este texto y de lo que hoy vamos a hablar hay la decisión. ¿Cuál va a ser la decisión de cada uno de nosotros al respecto?
Capitulemos un poquito. ¿Qué es lo que ha pasado hasta la fecha? Hasta la fecha lo que tenemos es que un primer grupo de israelitas ha salido de Babilonia bajo el edicto de Ciro, han reconstruido el templo, no sin dificultades, ha sido muy complejo, y ahora viene un segundo grupo con Esdras, y Esdras viene con una misión muy clara. De hecho, lo que le dice en este caso el rey Artajerjes lo encontramos en el 8:25-26. Le dice, y tú, Esdras, en una carta, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. O sea, Esdras viene a hacer una reforma espiritual, a volver a instaurar la teocracia que se había perdido hace mucho tiempo. Y parece que lo primero que ocurre en los primeros versículos, pues ya es un fracaso en sí mismo. Porque le vienen a decir, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Es decir, el pueblo de Israel, habiendo estado en Babilonia, se había casado, se había mezclado con otras etnias. Aunque luego en la oración Esdras explica la motivación que hay detrás y la problemática que hay detrás, si solo nos quedamos hasta aquí, podríamos caer en el error de pensar que esto era racismo. De hecho, el racismo no es nada nuevo, no es ni del siglo XXI ni del siglo XX. De hecho, tiempos A, la vida de un hombre o una mujer no era más valiosa que la de un perro o una perra. Era así de bestia. Pero esto no es lo que Dios había mandado para el pueblo de Israel. De hecho, si nos vamos a Levítico 19:33-34, dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo, Jehová, vuestro Dios. Tú sabes lo que es ser un extranjero, empatiza, ama al que no lo es, acógelo. Tanto es así, para que nadie tenga dudas, en el linaje del mismo Jesús encontramos a Ruth la Moabita. Ruth la Moabita había dejado de lado la idolatría a sus dioses y se había convertido al judaísmo. Entonces, ¿el problema cuál es? La idolatría. La idolatría. Estas etnias, estas razas, tenían dioses diferentes a Jehová y cometían abominaciones. Tan bestia era, hasta tal extremo se llegaba, que se ofrecían hijos a esos dioses. Nada que ver con lo que hoy vamos a celebrar. Fijaos el contraste tan bestia. Y el hecho de mezclarse, lo que hacía era que el pueblo de Israel adoptara como suyos estos dioses. Y esto también lo vemos. Lo vemos con qué facilidad el pueblo de Israel se contamina, se contagia de estas prácticas. Nada más hace falta ver cómo Moisés, mientras está recibiendo la ley, Aarón, su hermano, está haciendo un becerro de oro. Aquella escena que parece hasta cómica, ¿no? Yo he echado el oro aquí, mira, pum, ¿no? Entonces, fijaos que lo que nos encontramos en cuanto a la recomendación / mandato de parte del pueblo de Dios, de parte de Jehová para su pueblo, lo encontramos en muchos textos, pero uno de ellos lo encontramos en Deuteronomio cuando dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al eteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al hereo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá y te destruirá pronto. Aquí déjame hacer un pequeño paréntesis para que se entienda un poquito más qué es lo que está sucediendo aquí. Porque en Malaquías 2, 14 y 16 nos encontramos a un contemporáneo de Esdras
que está viviendo algo relativamente parecido, pero que nos amplía la información. Y nos dice, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestros espíritus y no seáis desleales. Si no tenemos más información, parece contradictorio con lo que está sucediendo en estos capítulos de estas. Sin embargo, lo que está sucediendo muy probablemente en este mismo tiempo, es que el pueblo de Israel, conviviendo con otras etnias, se divorciaban de sus mujeres judías para emparentarse en segundas nupcias con estas otras culturas, con estas otras razas. Esto es lo que está sucediendo. Y cuando vienen a hacerle la denuncia a Esdras, fijaos cómo acaba el segundo versículo, dice: y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Ya no es solo pueblo, es el liderazgo. El otro día Marcos hablaba sobre el liderazgo. Todos, en mayor o menor medida, influenciamos. Todos. Por lo tanto, todos, en mayor o menor medida, lideramos. Recuerdo hace muchos años, en un estudio bíblico, cuando alguien dijo, en relación a su hijo, yo no tengo intención de explicarle quién es Dios, porque no quiero interferir, quiero que tenga libertad de decisión. Entiendo que lo que subyacía en esa opinión era que sea 100% libre. Pero la realidad no es otra que todos en todo momento influenciamos. Y que si su padre no apuntaba hacia Dios, muchos otros apuntarían en dirección contraria. Y aquí lo que está sucediendo es que el liderazgo, con estas prácticas, ha dado a entender que puede ser lícito lo que está sucediendo. Yo os quería pedir dos cosas. Para mí esta era la primera enseñanza práctica. La primera es que si no vivimos en santidad, podemos dar a pensar que el cristianismo es una cosa que no es. Y la segunda, os quería pedir oración. La primera, de gratitud por el liderazgo que tenemos en esta iglesia y por el liderazgo que vosotros ejercéis en vuestro día a día, en vuestras casas y en vuestros trabajos. Y que esa gratitud vaya acompañada de petición de temor de Dios. Esa es mi primera petición. ¿Qué hace Esdras cuando se entera de este problema? Bueno, pues tiene una expresión no verbal pues, increíblemente gráfica, ¿no? Dice, rasgué mis vestidos y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me sentí angustiado en extremo. Bueno, las ropas no eran algo barato. No creo que fuera una pose. Creo que realmente estaba desgarrado. Se arranca el pelo. Dios había puesto límites a las autolesiones. De hecho, si nos recordamos aquel famoso escena en la que Elías está combatiendo contra los profetas de Baal y ellos están... Bueno, no tiene nada que ver. Pero sí, lo que estamos viendo es alguien que está angustiado y que el pueblo se le acerca. Y el pueblo, viendo que está angustiado y el motivo por el cual lo está, empatiza con él. Y se acerca y se duele con él. Y esta era una reflexión que también me interesaba, que es si todos nos dolemos cuando uno de nuestros hermanos peca. Fijaos que cuando Esdras de facto se pone a orar, es decir, con este problemón lo lleva ante Dios y se pone a orar y está humillado, en el versículo 6, cuando empieza su oración, dice, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro, porque nuestras iniquidades, primera persona de plural, entre los líderes de la iglesia. Si vemos a Moisés, justo después de la escena que os explicaba antes del becerro de oro, Moisés intercede por el pueblo diciéndole, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no,
ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he dado mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y me parecía muy interesante porque el mayor ejemplo de hacer suyo el pecado del pueblo no es otro que el mismo Jesús. Es el que carga con el pecado del pueblo, lo hace suyo cuando no es culpable. Es lo que estamos viendo que está pasando con Esdras. Y esa era otra idea que me quería quedar para nosotros hoy. Me parece una práctica fantástica. No puedes pagar por el pecado de tu hermano, pero sí le puedes acompañar hasta la cruz. Cuando alguien ha cometido pecado hay 3 opciones. Una, no hacer nada. La tercera es divulgarlo, que es peor que la primera. Pero la tercera es acompañar a tu hermano que tiene problemas, está herido, hacia el único que le puede curar y llevarlos a la cruz. Y fijaos que cuando se pone a orar, habla y hace un relato de lo que ha pasado. Y dice, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Lo que viene a decir es verdad que han sido guerras, movimientos políticos, pero lo que hay detrás de nuestro mal no es otra cosa que nuestro pecado del pasado. Y la situación es triste. Fijaos, salen de Babilonia, reconstruyen el templo, no sin dificultades, y fracasan antes de empezar, cometiendo aquello que les llevó a Babilonia. La frustración tiene que ser increíble. Pero sigue orando. Y dice en el versículo 8, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario. Bueno, hay 2 posibles interpretaciones. La primera de ellas es que este breve momento hayan sido estos 70 años que están en Jerusalén, eso es una posibilidad. Sin embargo, cuando sigue orando, habla de remanente libre, haciendo alusión a las promesas que encontramos en Isaías y para darnos un lugar seguro en su santuario. Antes Moisés me hablaba de que él usa la Biblia textual. Bien, pues la palabra lugar en realidad es estaca o clavija. Si leemos para darnos una clavija segura en su santuario, no tiene mucho sentido. Para que tenga sentido, nos tenemos que ir a Zacarías 10:34, donde hay una profecía que dice: el Señor de los ejércitos ha visitado su rebaño, la casa de Judá, y hará de ellos como su caballo, de honor en la batalla. De él saldrá la piedra angular, de él la estaca. ¿Cuál es ese lugar seguro? ¿Cuál es esa estaca? Es la piedra angular, la que los edificadores rechazaron, ¿os acordáis? Mi lugar seguro es Cristo. Y sigue narrando, y sigue orando. Y dejadme decir que el texto es duro, la situación que está sucediendo es muy crítica, porque aquí va a haber un divorcio masivo. ¿Sí? Se crea una comisión, se le encomienda a Esdras que la lidere, y vemos aquí que Secanías dice: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Y me encanta esta segunda parte del versículo 2. Hemos pecado, pero sigue habiendo esperanza. Desconozco todos los matices de cómo fue lo que pasa en el capítulo 10 de esta comisión, cuando se juntan, cuando acuerdan este divorcio. Ellos están entendiendo que, estando mal el divorcio, es, permitidme la expresión porque es muy duro, pero es un mal menor en relación a lo que está pasando. Y no quiero ser insensible, ni muchísimo menos. Y acuerdan esta solución. Muy probablemente se les daría carta de divorcio, muy probablemente se tendría cuidado de esas mujeres y de esos niños. Sin embargo, para que no haya ninguna duda en relación a cómo actuar con matrimonios mixtos, la enseñanza del Nuevo Testamento yo creo que es muy clara. No te has casado, no te unas en yugo desigual.
Si él tira a la derecha y tú a la izquierda, eso se rompe. Y con esto no quiero decir que no pueda haber matrimonios mixtos, es decir, alguien creyente y alguien que no lo sea, que como matrimonio funcionen bien. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el eje central de tu vida va en direcciones diferentes. Por lo tanto, el mandato para mí ahí es claro. El segundo, ya estás casado. Bueno, pues si ya estás casado, 1 Corintios 7, 12, 13. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no la abandone. Que no se rompa el matrimonio. Muy probablemente, y este texto habla de santidad del pueblo de Israel, muy probablemente tú no te encuentras en esta situación. Seguramente nuestra lucha con la santidad va por otros derroteros. Pero sin embargo, la realidad no es otra que estamos constantemente en contacto con la cultura. Y alguno podría decir, bueno, pues para que no me pase me alejo, me aíslo. Y precisamente no encontramos eso en el Nuevo Testamento. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que estemos firmes en Cristo y que nuestra vida de santidad sea una consecuencia de nuestra justificación en Cristo. Y el pecado es algo contra lo que luchamos de forma constante, no es una forma aislada. Y ahí yo me remito a lo que os decía al principio. Si tú has creído en Cristo, sepas que Él te va a acompañar en ese camino de santificación. Te va a capacitar para caminar ese camino de santificación. Y muy probablemente eso va a estar lleno de éxitos y de recaídas. Con lo cual, ahí dejadme que repita 2 versículos que son: aún hay esperanza para el pueblo de Dios, porque Él ha provisto de un lugar santo para nosotros, que no es otro que Cristo. Si mirando para atrás en tu vida ves culpa, ves a la cruz de Cristo. Estás perdonado. Y sigue caminando reflejando quién Cristo es, por diferentes motivos. El primero, para darle la gloria. Y el segundo, para tu propia bendición y la bendición del que tú pones cerca. Y si la culpa te sigue arrastrando, yo recuerdo un episodio en el que Dios me habló claramente y puso en mi mente un himno que quiero dejar con vosotros. Es un himno clásico. Cuando yo era más joven, los himnos clásicos me repateaban. Me gustaba mucho la música y esto de tocar cosas de hace no sé cuántos siglos me chirriaban. Y ahora me he hecho mayor, me pasa un poco al revés. Me encantan los himnos clásicos por su letra y la música más moderna me cuesta un poquito más. Oye, que cada uno le guste lo que le guste. Pero sin embargo, este himno tiene un mensaje increíble. Ante el trono del gran Dios, muchos de vosotros lo conoceréis. En uno de los últimos párrafos dice: si Satanás te hace buscar la culpa que hay dentro de ti, alza los ojos y mira al que al pecado puso fin. Que Dios os bendiga, os ayude a caminar en santidad, para su gloria, para vuestra propia bendición y la que ha puesto al lado vuestro. Amén.